7 de la tarde damos inicio oficial a este interesante y controvertido, si se puede decir así, conversatorio como tema del día de hoy, la dosis personal y sus consecuencias jurídicas en Colombia. Mi nombre es Eduardo Rojas, soy director de contenidos del Grupo Judicial Torres y Arias. Hoy tendré el gusto de ser su moderador, extendiéndoles también un cordial saludo de parte de todo el equipo del Grupo Judicial, quienes que con su trabajo apasionado hace posible este conversatorio, a Jason, la doctora Karen, Esperanza, la doctora Fernanda y nuestro queridísimo doctor Juan. Nuestros conferencistas invitados en el día de hoy, el doctor Omar Pineda Álvarez y el doctor Juan Alberto Torres Cortés. Ya más adelante les haremos su apropiada presentación. Queremos recordarles las recomendaciones para una excelente conexión en nuestra plataforma Zoom. Son muy sencillas, tranquilos. Número 1, mantener su cámara y su micrófono, dice aquí, apagado, pero creo que la conexión está muy bien, entonces mantengámoslo así, no hay ningún problema. Número 2, encenderlos si se los solicitamos para alguna interacción con los conferencistas. Número 3, formular sus preguntas en el chat interno de la plataforma y a medida que vaya avanzando el conversatorio, vamos respondiendo todas sus inquietudes. Número 4, y más que una recomendación, es una petición, y es comunicarnos si el sonido de los conferencistas se escucha fuerte y claro. Esto lo pedimos porque a veces al doctor Juan se le escucha fuerte, pero no claro, y a veces claro, pero no fuerte. Entonces queremos hacer esa recomendación. De antemano, les agradecemos su participación activa y su presencia en este séptimo conversatorio del Grupo Judicial Torres y Arias. Esperamos estar a la altura de sus expectativas con respecto al tema de hoy. Les damos la bienvenida a nuestro primer conferencista invitado, el doctor Omar Pineda Álvarez, abogado, asesor en temas de derecho administrativo y de policía, director del Instituto de Derecho Policivo de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, docente universitario en pregrado y posgrados, maestría y especialización en Universidad Militar, excoordinador de las especializaciones de Derecho del Trabajo y Derecho de Familia. Doctor Omar, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, doctor, y gracias por su gentil invitación a usted y a su grupo jurídico Torres y Arias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Omar, y es un placer conocerlo y tenerlo en este séptimo conversatorio. También le damos la bienvenida al doctor Juan Alberto Torres Cortés, fundador y hoy conferencista invitado también a este séptimo conversatorio del Grupo Judicial Torres y Arias, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal, docente universitario en varias universidades del país, litigante en Derecho Civil, Familia y Administrativo. Doctor Juan Alberto, bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, Eduardo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y cada una de las personas que a esta hora nos acompañan en la tarde capitalina del día de hoy. Es un honor para mí poder estar con ustedes, esperando que el tema sea de su agrado. Al doctor Omar, muchas gracias por aceptarnos esta invitación como usted ampliamente lo decía, su señoría lo decía antes de iniciar, a construir un conocimiento en un tema determinado, como lo dice el tema de la dosis personal. El doctor Omar, un gran amigo mío, conocedor de su ciencia y a quien respeto y admiro mucho, y nuevamente mil gracias por estar con nosotros a esta hora del día de hoy. Gracias, doctor. Sí, don Omar. Bueno, doctor, entonces su señoría diría en qué momento iniciamos, y ya en forma. Doctor Juan, ¿quiere hacer una pequeña introducción antes de que el doctor Omar empiece con este conversatorio? Algo de este conversatorio que a mí me parece, aquí lo anoté, interesante y controvertido. La dosis personal y sus consecuencias jurídicas en Colombia. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Claro, para hacer una pequeña introducción, cuando nosotros empezamos a hablar con el doctor Omar sobre el tema de la dosis personal, pues obviamente, y cuando uno mira la invitación que se hace, pues entonces uno ve que hay unos temas controversiales, unos temas fundamentales, unos temas controversiales, y empezamos a decir, inmediatamente se nos viene a la cabeza algo que se dice, no, derechos constitucionales. Vemos otro sinónimo que también es el Código Nacional de Policía y de Convivencia.
luego de forma autónoma, entonces nos dicen, ah, no, mi libre, y que uno escucha, mi libre desarrollo de la personalidad. Espacio público, dosis, gramos, sustancias, ¿qué pasa si de pronto entonces yo no, yo no fumo, no consumo nada, pero hay otra persona que está ahí a mi lado y entonces empieza con su dosis personal, entonces ya me está afectando mi espacio público, mi libre desarrollo, entonces todos estos temas que se asemejan y pues para eso trajimos en la tarde del día de hoy al especialista, al idóneo. Entonces, el doctor Omar, que maneja ampliamente y como le digo, es un sensei de sensei en ese tema, entonces qué bonito y qué grato escucharlo para ver qué nos tiene que decir acerca de todos estos, despenalización, libre desarrollo de la personalidad, entre otros términos que él nos va a ampliar y nos va a ilustrar muy gentilmente en esta conferencia. Doctor Omar, tiene la palabra. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, primero que todo, un saludo a quienes nos están viendo y a quienes están compartiendo y construyendo conocimiento. Para hablar de la dosis personal de estupefacientes, hay que hablar de un antes, una hora y un posible futuro, teniendo en cuenta que este tema surge prácticamente cuando hay campaña electoral como un delincuente. Es decir, es un tema que todavía podemos considerar como tabú, a pesar de que es un flagelo que ha acompañado a nuestra sociedad prácticamente por décadas. Es decir, no es nada nuevo. Lo que pasa es que la normativa siempre ha estado un poco entre confusa y dispersa. Por eso hay que mirar este tema desde varias etapas, desde varios, ¿qué digo yo, doctor? Varias épocas que fueron trascendentales en este tema en el área jurídica. Por ejemplo, antes del año 91, ¿qué pasaba? Pues primero hay que hablar de algo que se llama el derecho de policía. Es decir, es el derecho más, que debería ser el más conocido, pero es a la vez el más desconocido. Todos los días prácticamente tenemos relación con la policía, sea por A, B o C, de cualquier motivo. Y uno de esos motivos para acudir al policía, ¿cuál es? Estimado policía, es que hay 3 personas que están consumiendo estupefacientes en el parque. ¿Qué estamos esperando? ¿Que llegue la policía y los retire, les pegue o qué? Pues no. Pues resulta que primero tenemos que hablar que el anterior código de policía, el decreto ley existente, que de ese tema no nos decía prácticamente nada, nada. Se manejaba, era prácticamente basadas en una tradición penalista, peligrosista, que a su vez venía de la ley de vagos y gamberros. Mejor dicho, si usted está desocupado, usted no es una persona útil, calabozo, 3 patadas y, si era posible, una duchita en la madrugada. Pero de ahí en adelante, nada. Un año que fue totalmente determinante para nuestra conversación es el año 1986. ¿Por qué? Porque aparece la primera norma que en realidad aborda el tema, la Ley 30. Ojo, esa norma aún está vigente. Ha tenido una que otra modificación, pero digamos que para nuestro tema ha sido muy, muy leve. ¿Qué pasaba antes del año 86? Pues sencillamente, y ya les había comentado, era un tema que el policía iba, atendía el caso, pero hay que notar que en esa época personas consumidoras no eran muchas. Pero resulta que todo cambió cuando los queridos gringos empezaron a presionarnos. Cuando nos decían, miren, colombianos,
ustedes se les pasa la mano en lo mala gente, ustedes por allá fabrican sus porquerías y no las venden. Es decir, ellos terminaron resultando siendo nuestras víctimas. Pobrecitos. Entonces, a través de la presión que hizo el gobierno norteamericano al gobierno colombiano, surge esa norma, la Ley 30 del 86. ¿Qué podemos resaltar de esa norma? Primero que es la primera vez que se empieza a hablar del tema como tal. Y lo más importante de esa norma es la definición de dosis personal. ¿Qué es la dosis personal? De acuerdo a la Ley 30, es la cantidad de estupefaciente que una persona porta. ¿Para qué? Para su propio consumo. Pero la Ley 30 del 86 también nos dijo cuáles eran esas 4 sustancias. Ojo, ahí quedó. Del año 86 hasta la fecha, no se han incluido ningún tipo de sustancias aparte de las existentes. Entonces la Ley 30, en su artículo segundo, literal J, nos dice que dosis para uso personal es la cantidad de marihuana que no exceda de 20 gramos. Bueno, creo que conocen la marihuana, ¿no? No confundirla con el cilantro ni otras cositas. Pero también nos está hablando de la marihuana hachís. Bueno, no es que haya estornudado. Lo que pasa es que la marihuana hachís es la savia, el aceitico que se extrae de la mata de la cannabis. Es decir, es la marihuana líquida. Estamos hablando entonces de que se extrae la savia, se impregna el piel roja sin filtro y hágale, para sentirse más bacaneados, dirían por ahí. Luego nos habla de la cocaína o sus derivados, es decir, llámese bazuco, bazuca, crack, polvo de ángel, es decir, como la quieran llamar, es un derivado de la cocaína y nos dice que no debe superar del gramo. Luego nos habla de otra sustancia, la metacualona. Sí, suena como un poquito raro, pero digamos que la metacualona viene siendo la mamacita de las metanfetaminas, porque es la única que tiene un origen sintético, es decir, es producida en laboratorio, es decir, es líquida, es la base, por ejemplo, de medicamentos como el Pharmaton, OK, e incluso hasta la vacuna contra la malaria. Lo que pasa es que por su costo y por aquello de estar transportando líquidos, no se popularizó, pero esas fueron las únicas 4 sustancias consagradas. De lo contrario, no se puede decir, no es que tengo mi dosis personal de Rivotril, no sé, de Boxer o de cualquier otra sustancia estupefaciente. Eso no es cierto. La misma Ley 30 del año 86 nos dice que no es dosis para uso personal la que tiene como finalidad su distribución o venta. ¿Cuál es el dilema actual, por ejemplo, en el caso policial? Mi policía encuentra que efectivamente hay una persona que lleva consigo unas papeleticas, 20 gramos. Y uno dice, bueno, tiene en el bolsillo derecho 20 papeletas y en el otro bolsillo tiene menuda, sencilla, es decir, billeticos de 1.000, 2.000, 5.000. Este fijo es un jíbaro. Jíbaro se le dice al traficante, a la persona que se encarga de su venta. Pero entonces, el problema es, ¿está cometiendo un delito? ¿Sí o no? Pues, si lo dejamos en la parte penal, tendría entonces que la investigación decir que efectivamente no era dosis para uso personal, sino que era para distribución o venta. Y entramos al campo probatorio, que es el campo prácticamente más difícil que existe, efectivamente comprobar la intención o no de una persona. A diferencia de la legislación norteamericana,
donde existe el delito de posesión, es decir, usted no necesita estar traficando, vendiendo, basta solamente con poseer la sustancia. Entonces, el año 86 fue clave en ese tema, en decirnos qué era la dosis, qué no es dosis para uso personal y, a su vez, decirnos cuáles eran esas 4 sustancias. Luego que las cárceles empezaron a llenarse por la sola posesión, es decir, por la interpretación de la norma, donde muchas personas, como dicen por ahí, pagaron su canasto sencillamente por consumirla. Es decir, ni siquiera era su posesión, era su consumo. ¿Eso qué nos trajo como resultado? Nos trajo que, eso es, pero ¿qué está pasando? Estado, haga algo. Ese estado algo, haga algo, se ve traducido en en la norma de normas, nuestra Constitución del año 91. Entonces, ahí sí, como acertadamente decía el doctor Juan Alberto, la norma superior nos empezó a un libre desarrollo de la personalidad. Como quien dice, estamos hablando en el campo de los derechos fundamentales, donde le estoy diciendo al Estado como derecho negativo, Estado, no intervenga, Estado, no se meta. Yo tengo derecho a hacer lo que quiera desde que yo no afecte a los demás. En una sola palabra, como diría el filósofo Andrés López en su obra La pelota de letras, haga lo que se le dé la gana, pero no afecte a nadie. Entonces, si uno mira, por un lado tenemos una norma, la ley 30 del 86, que le dice, mejor dicho, si te veo consumiendo, te vas de cana. Pero por el otro lado, una constitución que le dice, no, fresco, mijo, tú relax, tú tranquis, nada de nervios, cero estrés. Pues ustedes los abogados, ¿qué dirían? No, 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 es que prevalece la Constitución sobre la ley. Sí, queridos abogados, pero tenemos un problema. La ley está vigente, como quien dice, aplíquela. Y ya después aplique el sálvese el que pueda y como pueda. Prácticamente ante esa dicotomía, ante ese dilema, en el año 1994, en su sentencia C-221, Carlos Gaviria Díaz nos habla ya del tema. Carlos Gaviria Díaz lo primero que nos dice es, miren, el consumo de estupefacientes, y cuando hable a través de la conferencia estupefacientes también inclúyale ahí el alcohol, es decir, como sustancia que altera el comportamiento. Dice Carlos Gaviria Díaz, en su sentencia C-221 de 1994, que el consumo, que la persona que consume es una persona enferma. Adicto es un enfermo. Por lo tanto, no es un delincuente. Es decir, la sentencia C-221, ¿qué hizo? Despenalizó la dosis personal. Es algo como chistoso, ¿no? Porque igual en su primera etapa, la ley 30 del 86 dice, está prohibida y se penaliza. No, está prohibida, se penaliza la dosis para uso personal. O sea, como quien dice, puede consumirla mi hijo, a pesar de que está prohibida, no va a existir ningún tipo de sanción, mucho menos sanción penal. Frente a eso, entonces, en vez de dar luces, lo que empieza es a sembrar dudas y empiezas ¿cómo decirles? Se entretejen sombras por aquello de la interpretación normativa. O sea que si a partir del año 94 se despenaliza el uso, ¿cuál fue la consecuencia que hubo? Primero, que entonces
ya hacia el futuro, es decir, incluso mucha gente que votó por mi tío Iván Duque, no sé si se acordarán esa campaña presidencial, que en teoría se decía que marihuana cero, prácticamente mucha gente pensó que se iba a volver a penalizar, pero ya sabemos que era una sentencia C, que rige hacia el futuro y que por lo tanto difícilmente se podía penalizar. Pero por el otro lado, ¿qué pasó entonces con los adictos y a su vez qué empezaron a hacer las autoridades? Surgió un pequeño inconveniente y es que desde la propia Ley 30 del año 86, el querido o los queridos congresistas, ellos pensaron que lo que afectaba a una persona era la cantidad que consumiera, desconociendo el llamado principio activo que contiene cada sustancia. En el caso de la marihuana, por ejemplo, el principio activo se llama THC, el tetrahidrocannabinol. A mí no me afecta si me consumo 1 gramo, no, eso no afecta. Lo que consume es la cantidad de THC que este pueda contener. Es por eso que la marihuana ha sido modificada genéticamente y por eso tenemos hoy en día la variedad creepy. La marihuana de hoy es 10 veces más adictiva que lo que era hace una década o más atrás, porque la idea de la adicción es que el adicto se haga en el menor tiempo posible para que así pueda ser un potencial comprador. No sé si hasta aquí vamos claros o de pronto alguna pregunta hasta el momento. Vamos, Paso para saber si me escucharon. no tenemos preguntas. ¿No? Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Entonces, ¿cuáles fueron los principales dilemas que se vieron? Y era que no se tuvo tampoco en cuenta. Es decir, estamos hablando de la marihuana como las conocidas sustancias blandas. La gente quería experimentar sensaciones más fuertes y empezaron a acudir a las llamadas drogas duras. Para acudir a entonces empezó a aumentar el consumo y asimismo del consumo, la dosis. La gente empezó a consumir más aparte de las dosis ya estipuladas por la propia Ley 30 del año 86. Y es así como por vía jurisprudencial, ojo, eso no existe ninguna norma, sino ha sido la jurisprudencia quien después de muchos casos, entre ellos casos relacionados con militares, porque imagínense ustedes que un soldado adicto, que le digan, mijo, te tienes que ir de traslado para Corinto, Cauca, para la Gabarra Norte de Santander, para el Caquetá, ¿qué pensará ese pobre soldado adicto? ¿Qué tal que por allá no haya marihuana? No, 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 yo tomo mis precauciones y ¿qué fue lo que hicieron? Pues en los primeros casos se encontró en un solo morral de un soldado, algo así de 150 gramos. Si ustedes miran, hemos excedido ¿qué? A uso personal. Porque excedió solamente en 130 gramos. Pero la Junta de la Corte Suprema acuñó un término, que se llama la dosis de aprovisionamiento. Desde ese momento se vino, o mejor dicho, si teníamos un desorden jurídico, esto ayudó mucho más. Porque por un lado, estamos hablando de, bueno, ¿y qué? ¿Judicializo? ¿No judicializo? Porque estamos hablando de que ya son 150 gramos. Sí, pero la Corte, ¿qué dijo? Querido policía, usted que hizo la captura, o en este caso, ejército, ustedes que hicieron esa captura,
ese muchacho la estaba distribuyendo, no, señor. ¿La estaba vendiendo? No, señor. Ah, bueno, mi hijo soldado, ¿y usted por qué tenía eso? No, pues porque a mí me da cosa que por allá donde me iban a mandar no hubiese, y yo soy adicto. Entonces, en ese caso, apareció esa terminología de dosis de aprovisionamiento. Si uno mira a través de fiscalías, las fiscalías tampoco se han puesto de acuerdo cómo manejar el tema. Incluso hay fiscales que le dicen al policía, no, policía, ¿usted cómo me va a traer aquí ese señor con 40, con 50 gramos? No. Cuando pase de 60 gramos, tráigamelo y lo judicializamos. De lo contrario, no me traiga a nadie. El problema es que no existe un instructivo, no existe nada que efectivamente nos empiece a decir a partir de cuántos gramos es que los fiscales empiezan a judicializar. No existe un consenso. Cada fiscalía se maneja como un mundo aparte. Razón por la cual, entonces a veces, uno escuchaba por ahí a sus policías diciendo, no, pues es que no tiene sino tantos gramos, pues coloquémosle el IVA. Bueno, tema tan de moda el IVA ahorita, ¿no? Entonces, ayudémosle a complementar lo que este muchacho trae para poderlo, ¿qué? Judicializar. De lo contrario, nada. Es decir, ya veníamos ya del año 94, cuando Carlos Gaviria nos dice, no lo judicialice porque es un adicto. Pero quedó entonces en el aire todavía, del 94 acá estamos hablando ya de casi 20 años, donde todavía no existe un consenso de a partir de gramos se debe judicializar. En el yo necesito consumirla porque el cuerpo me la pide. ¿Dónde la puedo consumir? Nuestro querido legislador hizo un intento en la ley 749, ya subsumida, es decir, por la ley 1801, pero desde esa época se plantea ver si soy adicto, ¿dónde puedo consumir? Entonces, lo primero que nuestro legislador, en vez de decir dónde sí, dijo dónde no. Dijo, no puedes consumir alrededor de los establecimientos educativos. No puedes consumir en presencia de menores de edad. No puedes consumir en sitios públicos, ya sean o estatales o particulares. Es decir, no me puedo fumar un baretico en la iglesia, como tampoco puedo en la biblioteca o en el parque. Entonces, querido legislador, ¿dónde? Tanto así que si uno mira cuando salió en vigencia la ley 1801 en el año 2017, ¿qué fue lo que primero que hicieron los consumidores? Una marcha prácticamente donde estaban diciendo, bueno, policía, usted me va a hacer un comparendo, pero es que tampoco me está diciendo dónde puedo consumirla. Es decir, fue el primer vacío que nos dejó el nuevo código de policía. Pero aún es más, antes de hablar de la ley 1801, nos toca retomar nuestra norma superior en el artículo 49, que fue modificado por el acto legislativo 02 de 2009, donde sencillamente se empieza a retomar que la dosis personal está ¿qué? Prohibida, salvo prescripción médica. Ahora, si estamos hablando de prescripción médica, la pregunta es, ¿cuál médico? En mi concepto, porque como no se ha hablado de cuál médico, para mí el único médico que puede, en ese caso, dar una prescripción es el psiquiatra, porque cumple las dos
condiciones. Es médico, conoce de ese tipo de enfermedades y a su vez puede diagnosticar. Pero caemos en un error, porque si hablamos de prescripción, se entiende que la prescripción es cuando voy al médico, el médico gentilmente me da una fórmula y me dice, sí, mi hijo, vaya y consigue el bareto en tal sitio. Pregunta, ¿qué dispensario? ¿Será que yo puedo ir a Drogas La Rebaja, a mi caja de compensación familiar y decir, venga, deme esta vareta que es mío, me la dio? No, hasta el momento eso no existe. No existe la tal prescripción, ni tampoco los médicos que se den la pela de formularla, porque ellos saben que es ilógico, porque difícilmente saben que el adicto lo va a encontrar en una droguería. Entonces, ¿qué tendría que hacer el adicto? Ir donde su jíbaro de confianza para que le dé su dosis personal. Ahora, el acto legislativo 02 de 2009 nos sumió más en la oscuridad, porque dice que el tratamiento solo sí, y ese es como esas tautologías, solo sí y solo sí, si el adicto quiere. Es decir, yo Estado, papá, mamá, yo no puedo obligar a que mi hijo, mi hija, se someta a un tratamiento. ¿Por qué? Porque la propia Constitución lo dice. El tratamiento solamente es con el consentimiento informado del adicto, no obligado. Para mí, las instituciones que prestan el servicio de desintoxicación, uno diría prácticamente que tienen secuestrados a los adictos porque el tratamiento no es barato. Estamos hablando que un tratamiento promedio en Colombia no deja de valer menos de los 15 millones de pesos. Ahora imaginémonos esos sitios estratos 6, 7, 8, prácticamente estratosfera, ¿cuánto no será el tratamiento mensual? Ahí les planteo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el gobierno nacional para irse sacudiendo del tema? Prácticamente como una de las exigencias era, ¿dónde puedo consumir estupefacientes? La cuestión es, pues mira a ver usted, alcalde, es decir, apliquemos la descentralización administrativa, alcaldes, consejos municipales, miren ustedes qué hacen, si fijan lugares, tiempos y espacios para el consumo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Claros, Muy tenemos bien, muy interesante todo el tema. bueno, perfecto. Entonces ahí como para ir sacando unas pequeñas conclusiones, por si de pronto hay preguntas. Ahora, nuestro tema central es las consecuencias jurídicas que eso tiene, porque el consumo de dosis personal toca prácticamente muchas áreas del derecho. Si estamos hablando del derecho penal, estamos hablando de una judicialización por llevar consigo más de lo que está permitido. Pero ya empezamos a hablar también de la dosis de aprovisionamiento, pero estamos ya en el terreno del derecho penal. Ahora, en el campo del derecho de policía, ¿qué hago si el policía me sorprende consumiéndome un baritico? Se preguntarán algunos. ¿Será que el policía me puede trasladar a una estación, a un centro de traslado por protección por consumirla? La respuesta es no. Bueno, solamente si el adicto se sale de sus cabales, entra a un estado de excitación que toque trasladarlo para proteger. Pero por el simple hecho de consumir, no es dado que mi policía lo conduzca a un centro de traslado de protección. Ahora, entonces, ¿cuál es el proceder de las autoridades de policía? Lo primero que debe mi policía es decirle, bueno, usted tiene, ¿no?, su prescripción médica por mandato constitucional. Si tiene prescripción médica,
se debe de respetar prácticamente que él pueda consumirlo. La cuestión es que si está en un sitio público, toca retirarlo de ese lugar, pero no incautarle lo que el personaje esté viendo. Ahora, volvemos al tema inicial. Mi policía no puede, no le puedo decir yo a mi policía, no, es que mire, querido policía, esta es mi dosis personal de boxers, alcohol, gasolina, porque efectivamente eso no existe como dosis personal. Ahora, la dosis para uso personal también toca el área del derecho laboral. ¿Qué hago o qué tengo que hacer con mi trabajador adicto? ¿Es una enfermedad de origen profesional? ¿Es una enfermedad de origen común? Pues ahí hay demasiada tela para cortar. Por un lado, si yo ingresé a la empresa bien, y bien porque a mí me tuvieron que hacer un examen médico, físico, como también psicológico, donde se debe dar cuenta el empleador si su trabajador es o no adicto. Ahora, que pasó los exámenes bien, ya está trabajando en la empresa, pero es adicto, entonces pregunta, ¿será enfermedad de origen profesional? No sé, yo diría de pronto, porque de pronto, como dicen por ahí, mi jefe jode tanto que yo escapo de la realidad consumiendo. Como quien Doctor dice, fue la Omar, situación del estrés laboral quien me llevó al consumo. ¿Listo? doctor Omar, ¿Sí? una pregunta. ¿Puedo consumir en mi lugar de trabajo la dosis personal? La respuesta es se tiene en cuenta que debes de consumirla porque estamos hablando de una persona adicta, que incluso hasta la jurisprudencia de la Corte Suprema prácticamente nos ha dicho que si la persona es adicta, pero que si eso no afecta en su trabajo, pues hágale. Bueno, ellos no dicen hágale, pero sí da a entender que dependiendo lo adicto que sea, puede consumirla. Pero al igual que el fumador, debe tener sus espacios para fumar o consumir. Pero en el lugar de trabajo como tal, no. Es un tema bastante complejo. Gracias, doctor. Bueno, perfecto, doctor. Ahora, si empezamos a hablar del tema de la legalización, tal como decía ese grupo de Rojes, legalización cannabis de calidad barata, pues primero que todo, estamos lejos de hablar del tema de legalización. Los gringos no nos hicieron ya el feo con la marihuana cuando ellos lograron adaptarla y cultivarla o por medio de los llamados cultivos, ¿cómo es? Estos que se hacen hidropónicos. E incluso ellos fueron los que la mejoraron e hicieron esto que se llama la creepy. Ellos fueron los que empezaron a cambiar por las variedades. Ellos sí la hicieron redondita. Lo que pasa es que no les gustó el juego porque la mata de coca no se ha podido aclimatar allá en Estados Unidos. Mucho menos vamos a hablar de la amapola, de la cual se extrae látex para fabricar la heroína. Es decir, estamos hablando de una situación en la que son los gringos los principales opositores que se legalice un cultivo que genera cualquier cantidad de ingresos. Estamos hablando que incluso Pablo Escobar Gaviria aparecía en la revista Forbes como una de las personas más ricas del mundo y que en su época los narcotraficantes, me acuerdo, yo todavía era un muchacho, cuando el cartel de Medellín se ofreció a pagar la deuda externa a cambio de que los dejaran quietos. Ahora, solamente si se hablará de legalización en el momento, primero que los gringos
la aclimaten allá, o cuando el monstruo llamado Monsanto, es decir, tristemente célebre por sus llamados plantaciones modificadas genéticamente, es decir, estamos hablando de organismos modificados genéticamente, el día que Monsanto logre controlar el negocio. Es decir, cuando Monsanto vuelva el negocio respetable y sean ellos los principales productores y no cultivadores, porque ellos lo que venden es las semillas. Cuando ellos logren producir esa semilla y manejar el negocio, ese día vamos a hablar de legalización. Por el momento, no creo. Doctor Omar, una pregunta más. ¿Se puede considerar un despido injusto si hago mi dosis? Bueno, doctor, ahí sí, frente a ese tema, estaríamos hablando que si el motivo es porque mi trabajador lo encontré consumiendo, estaríamos hablando de un despido injusto, porque es un tema que ha debido haber sido tratado por medicina laboral, porque hay que establecer las causas del consumo, uso, tratamientos y ese tipo de situaciones. Pero estamos hablando que si uno es el empleador y lo primero que piensa es que es adicto y lo despido por esa misma razón, a pesar de que en el reglamento interno esté prohibido, prácticamente estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad y que yo despedí injustamente. Es decir, ahí estamos hablando, estamos en un terreno totalmente pantanoso. Es decir, sí lo consideraría. Sí. Claro. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Sí. ¿Cómo opera este tema en medicina? Doctor, qué pena, no lo escuché. ¿Cómo opera en el tema en dónde? ¿Cómo opera este tema en medicina? Más específicamente, doctor, porque si estamos hablando de medicina, estamos hablando que... Medicina curativa. Ah, ya, ahora sí, ya. Otra voz, estamos hablando ya... Ya no estaríamos hablando en sí de la dosis para uso personal como tal, pero ya en un contexto médico. Hemos visto que Colombia, a través de los acuerdos que se hicieron en La Habana, donde se logró, por lo menos en esa época, creo que fue ponencia del senador Juan Manuel Galán, de hablar de la marihuana con fines terapéuticos, si a eso hace referencia. Sí. Entonces, hay dos posiciones. Una en la cual según algunos estudios, la marihuana no lo cura, pero lo hace sentir muy bacano. Mejor dicho, es un placebo. Le hace sentir ausencia de dolor, pero que no lo está curando. Pero por otro lado dicen, no, sí, efectivamente la marihuana cura la epilepsia y otros males. Entonces estamos hablando de la marihuana, es decir, de su aceite, de las cremas, de su uso industrial en medicina. Estamos diciendo que es un uso que está permitido, pero regulado en diferentes legislaciones. En el caso de la legislación colombiana, sí está permitido el tratamiento de la medicina con fines terapéuticos. Pero si estamos hablando de Estados Unidos, donde ha sido un tema bastante complejo, porque el tema de la legalización en Estados Unidos de la marihuana como tal no ha sido fácil. Por ejemplo, cuando fue la cumbre de Cartagena, creo que eso fue en el año 2012, 2013, el presidente Juan Manuel Santos le propuso a Barack Obama, venga, mijo, legalicémosla, que eso al fin y al cabo, que eso ya más
cortésmente le dijo, no, mijo, qué pena, pero es que yo no puedo. ¿Y por qué no podía Obama? Sencillamente recordemos que Estados Unidos es un estado federal, donde son 50 estados, cada uno con su propia constitución y sus propias leyes, que a fecha actual, de los 50 estados de la Unión Americana, solamente está permitido el consumo, si al caso, en 20 estados. Y de esos 20 estados, solamente con fines de carácter medicinal o terapéutico, pero no con fines recreativos. O sea que ante la pregunta que si en Colombia está permitido con fines terapéuticos, sí. Al coordinador, una pregunta para el doctor Omar, por favor. Con mucho gusto, Henry. Gracias, muy amable por permitirme participar en este grupo. Doctor, tenemos un tema muy complejo es ahorita con el Acuerdo de La Habana, que es importante frente a este incremento de los cultivos de marihuana en el país que se está tomando directamente, ya sea por los carteles colombianos o mexicanos. Observamos que hace poco salió un reporte de cuánto se ha incrementado el cultivo de la marihuana en Colombia, promedio de 240.000 hectáreas, datos más o menos, de acuerdo del satélite que lo estoy mirando. El tema complejo es, en este momento, en ese Acuerdo de La Habana se lograron muchas cosas, la cual Juan Manuel Santos, con las personas que están en el diálogo allá, se logró que los campesinos tuvieran por campesino 3 hectáreas para cultivar. Es decir, si la familia integra 4 personas, podría tener 2 hectáreas, más una plata que se le daba para esto. Entonces, ¿qué hace? Hay un tema más complejo, es que dejamos de exportar ya hacia el exterior y la estamos consumiendo interiormente. ¿Cuál sería uno de los temas de política pública de seguridad es esta situación? ¿Qué manejo tener? Uno, se está incrementando. Ahorita un debate grande y un compromiso que tiene nuestro querido presidente. Bueno, ya frente al tema, prácticamente tuve la oportunidad. ¿Cuál sería la oportunidad ahorita sobre la fumigación? ¿Se puede o no se puede? ¿O qué va a pasar con esto? Frente a un acuerdo de La Habana donde está general. Son complejas las preguntas y situaciones que tiene ahorita la Policía Nacional y el Gobierno Nacional dentro de una política pública y el Ministerio de Defensa. Y recordemos ya toda esta muerte de soldados que han tenido miembros de la policía y personas que están erradicando cultivos. Gracias. Bueno, vamos a abordar la pregunta desde 2 ámbitos, siendo el primer ámbito el tema de los cultivos, y es que prácticamente quienes hemos tenido la oportunidad de estar en zonas cocaleras o en zonas donde se cultiva, ¿qué es lo primero que uno encuentra? Algo que se llama ausencia del Estado. Si uno habla con el campesino, y también uno hay que decir, ellos también son muy prácticos. ¿Por qué? Porque lo primero que falló el Estado fue en la política pública de alimentación y las políticas públicas de alimentación. ¿Qué ocurrió, por ejemplo? Alma bendita, en mi época existía una institución llamada el IDEMA, antes llamado INA, el Instituto de Mercadeo Agrícola, que le garantizaba al campesino que el Estado le compraba la cosecha. Hoy en día no existe institución estatal que compre las cosechas. Entonces, si yo soy campesino y estoy en la manigua, el solo hecho de sacar mi producto del campo a la ciudad ya me va a generar unos costos que en realidad prácticamente el balance costo-beneficio sería muy difícil decir si hay una ganancia para poder cultivar y a su vez vender. Porque a diferencia del campesino colombiano, a diferencia del campesino norteamericano, llueva, truene, relampaguee, huracán, incendio, llegada de la suegra, de los extraterrestres, cualquier contingencia, el Estado les subsidia y les compra su producto. En cambio, al campesino colombiano, no. El campo está totalmente abandonado. Entonces, ha sido esa economía subterránea la que ha hecho que los cultivos salgan
y traspasen fronteras. Es decir, para mí como campesino cocalero, me sale mejor cultivar coca porque sé que es una cosecha que va a tener salida. Y como va a tener salida, entonces van a mejorar mis ingresos. O sea que lo primero que tiene que hacer el Estado es garantizarle al campesino que sí va a tener asegurada la compra de sus cosechas. Y no como actualmente ocurre, que para el campesino ha llegado un desánimo total porque el gobierno prefiere importar que comprarle al campesino. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, el tema de la fumigación es un tema que volvamos a otro monstruo, al monstruo que ya les había comentado antes, Monsanto. No sé si ustedes, porque pienso que ustedes, la mayoría de mi audiencia ahorita en este momento son muy jóvenes, uno de los primeros pesticidas que salió al mercado fue el tal DDT. Eso era un pesticida y la idea, ¿cuál era? Que en teoría no iba a afectarle a las personas en cuanto a su salud. La publicidad que muestran del DDT es niños, mujeres, tenían y que en teoría no les iba a afectar su organismo. En el caso del glifosato, ya hemos tenido diferentes estudios de países europeos que lo han prohibido precisamente por sus daños a la salud. Lo que pasa es que desde el Plan Colombia, el glifosato y los cultivos, su fumigación, ha querido ser impuesto. Situación en la que no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Porque el Plan Colombia no solamente fue traer tecnología militar para mejorar la seguridad, sino que también fue la llegada de Monsanto a Colombia para los cultivos transgénicos. Y a su vez, el uso de fumigantes, como en este caso el glifosato y otros. Y no olvidemos el problema todavía vigente que tenemos con el vecino Ecuador por esos cultivos que fueron fumigados y donde demandaron al Estado colombiano por la afectación a la salud de las personas allá en el Ecuador. No sé Muchas si se gracias, alcanzó. doctor Omar. Muy bien, vamos muy bien. Quería formularle, si nos permite, la última pregunta. Dice así, ¿cuál es su opinión personal respecto a la legalización de la dosis personal? En cuanto a lo personal, realmente soy consciente que la lucha contra el narcotráfico, contra la distribución, contra la venta, fue una guerra que se perdió desde el año 1972, cuando el presidente Richard Nixon le declaró la guerra al narcotráfico y que ya estamos hablando que hace 48 años, donde no han existido avances y donde lo que hemos visto es que los cultivos aumentan. Y eso estamos hablando de las drogas suaves, ¿no? Estamos hablando de marihuana, de cocaína. No estamos hablando que cada día aparecen drogas sintéticas. Y en solo drogas sintéticas ya estamos hablando de más de 250. Ahora, estamos hablando de una situación que para la humanidad ha sido atípica, que ha sido una pandemia donde cada quien busca cómo lograr escapar de esa realidad. Entonces yo veo que el tema es legalización, pero bajo ciertos controles, porque la lucha contra el narcotráfico y contra esos temas se perdió. Doctor Omar, muchas gracias por este conversatorio, séptimo conversatorio. No me equivoqué al decir que era un tema controvertido, un tema espinoso, pero hemos aprendido muchísimo en este momento. Queremos agradecer a todos nuestros participantes
por mantenerse conectados con nosotros en este séptimo conversatorio del Grupo Judicial. Queremos tener una sesión de micrófono abierto. El que quiera hacerle una pregunta directamente al doctor Omar para su cierre está invitadísimo a habilitar su micrófono y a preguntar sus dudas, sus inquietudes. Doctor Omar, entonces agradeciéndole muchísimo por estar en este séptimo conversatorio. Si quiere cerrar con algo más, bienvenido sea. No, solamente agradecer esta gentil invitación, asimismo a los asistentes y a quienes han participado. Y de nuevo reitero mi agradecimiento por esta gentil invitación. A usted, doctor Omar, muchas Entonces, gracias. estamos en la sección de micrófono abierto. Micrófono abierto, vamos a ver si alguien más, Gracias. aparte de don Henry Calderón, se anima a preguntar. Yo por ahora les voy a presentar a nuestro siguiente conferencista, fundador, nuestro gran abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Le damos la bienvenida al doctor Juan Alberto Torres Cortés. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo va con este tema? Bueno, Edward, a todos los asistentes, muy buenas tardes. Muy acuciosamente escuchando al doctor Omar en todas y cada una de sus apreciaciones y sobre todo respecto a este tema que, como ampliamente se ha manifestado, es controvertido, el tema de la dosis personal. La Corte Constitucional, como el doctor Omar lo ha estructurado, ha hecho unas precisiones y llegó al tema de empezar a ponderar derechos, y uno de los derechos que más se estructura es el de el libre desarrollo de la personalidad, como lo tocaba el honorable doctor. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad. Pero ¿hasta dónde va ese límite? Pues nada más ni nada menos que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Vemos desde mi campo, es el área del derecho procesal. Entonces, alguien se puede preguntar, bueno, ¿y qué sucede en aquellos eventos en los cuales, bueno, perfecto, yo estoy en mi apartamento y entonces mi vecino dice que aplica su dosis personal, pero pues uno sale y ya, entonces se me trasciende a mi apartamento los olores que puede producir ya sea la marihuana, el hachís, la cocaína, la metacualona, bueno, en fin, todo lo que se considera. ¿Qué debo yo hacer? Entonces, pues uno dice, perfecto, no hay problema. Si estamos ante a una propiedad horizontal, pues para eso nada más ni nada menos que nos estructuramos ante quién, ante el comité de convivencia, ante el comité de convivencia en el cual podemos la queja y el tema de la administración. Si de pronto para que le hagan un llamado de atención a la persona, y poder tratar de hacer una estricta conciliación entre ellos. Si de pronto ya persiste el tema, ya decimos, mire que es que pese a que estuvimos con el comité de convivencia, entonces persiste la estructura, persiste el infortunio, entonces vamos a tener que acudir, no necesariamente a un juez penal, un juez penal, porque es que lo primero que uno mira y lo primero que uno determina es que las personas se van ante la Fiscalía General de la Nación, y entonces decirle, mire, este es un vicioso, este es un distribuidor, entonces no, y pues simplemente yo estoy acudiendo a mi dosis personal. Entonces, no, acudamos siempre ante una primera instancia que es el inspector de policía. Inspector de policía, que para eso existe un ámbito y como lo estructura en el Código Nacional de Convivencia. En el Código Nacional de Convivencia, como ampliamente lo estructuramos, dice el objeto del código. Entonces, con el fin de mantenerla en su artículo segundo, con el fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio, propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público. Entonces, ojo, tener en cuenta con esa estructura. Ahí vamos a ver que esto se entiende como un tema querellable. ¿Y qué es un tema querellable? Aquel que es conciliable, desistible o transigible. Lo primero que va a intentar el administrador,
de justicia o el agente de la administración, pues entonces, ¿qué es lo que va a intentar? Una conciliación, mire, estructúrese en este tema, tenga en cuenta esto, porque es que el hecho de que bajo mi libre desarrollo de la personalidad, pues entonces yo no puedo incomodar a la otra persona. Ahora, como ampliamente se estructuraba el tema de que en los colegios, en las universidades, no se puede a determinados metros, entonces eso ha sido también un producto de polémica por no tener o llevar si ustedes me lo permiten decirlo, a incentivar a las personas a poder consumir este tipo de sustancias psicoactivas, ¿no? Hay algo y es que en cuanto a una pregunta que se estructuraba de cómo operaría la dosis de la dosis personal en su lugar de trabajo. Puedo acudir a una tutela por mi libre desarrollo de la personalidad, como en algunos casos se ha funcionado. Entonces, en mi humilde opinión, hago la salvedad, no soy laboralista, pero en mi humilde opinión considero que, y como lo estructuraba el doctor Omar, uno tiene derechos, pero también tiene deberes, ¿no? Uno habla de sus derechos y mis derechos y mis derechos, pero entonces también tengo yo unos deberes de poder estructurarnos, ¿no? Eso creo que tiene también un margen especial de que si sería una causal justificable de determinar la relación laboral entre un trabajador y un empleador. Entonces, hay que también tener en cuenta que en ciertas empresas hay un manual de convivencia. Entonces, hay que respetar ese manual de convivencia, ese manual de trabajo y poder estructurarlo. Pero, porque ahí habría una ponderación, ahí habría también algo que se llama la ponderación, lo que hacen los jueces en el derecho de trabajo y en el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, observemos, en cuanto al tema de qué se entenderá por estupefacientes, pues el doctor Omar lo estructuró, ¿no? La marihuana, la chis, la cocaína, la metacualona, la dosis de aprovisionamiento, ¿no? Entonces, la dosis de aprovisionamiento, entonces, ¿cómo yo considero? ¿No? Yo considero que para mí 1 kilo es una dosis de aprovisionamiento, o no, yo considero que tantos gramos y demás. No sé qué pensará, qué pensará el doctor Omar en cuanto al tema de la dosis de aprovisionamiento. Yo no estoy de acuerdo mucho en eso, de aprovisionarme, y entonces, pues, entonces yo compro 1 kilo, 2 kilos, no es que me va a aprovisionar para este semestre de COVID o de coronavirus. Pues dice uno, bueno, ¿hasta qué punto se puede estructurar? No sé usted qué opina, doctor Omar, en cuanto al tema del aprovisionamiento. ¿Qué considera usted, doctor Omar? Bueno, le cuento que el tema de la dosis de aprovisionamiento ha servido para que los penalistas hagan plata. No, usted lo tocó, menos mal. Yo el derecho penal lo respeto, pero menos mal usted lo tocó. Usted lo dijo, no yo. Sí, claro, porque si uno mira desapasionadamente qué ha pasado con el tema de la dosis de aprovisionamiento, y es lo siguiente, el único que se inventó en Colombia delitos de una sola vía fue el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Se acuerdan el caso de la Yidis política? Donde solamente el extremo culpable, ¿quién fue? Yidis y Teodofeo. Pero los que ofrecieron, es decir, los que recibieron, tenga cana, y los que ofrecieron no. Pues en el caso de la dosis personal, doctor, se requiere los dos extremos. El que vende y el que la consume, el que compra, perdón. Entonces, si yo tengo 2 kilos, yo perfectamente puedo decir, no, es que como estoy en cuarentena, me voy a encerrar a meditar y no quiero salir a la calle. Entonces, en ese momento, fácilmente yo puedo argumentar que me estoy aprovisionando, cosa diferente de aquella persona que está no aprovisionando, sino vendiendo o distribuyendo. Es decir, se requieren los dos extremos frente a la situación. Pero el simple hecho de portar esa cantidad, prácticamente una buena estrategia penal y por fuera el personaje.
Sí, es verdad en cuanto a ese aspecto. Mire, este tema tiene mucho, este tiene escasamente, se tocan algunas aristas, algunas pequeñas, si me dicen, si ustedes me lo permiten, estructurarnos algunas pequeñas pinceladas respecto al tema, porque hay algunos que estamos a favor, otros estamos en contra del tema, y considero que también el legislador le debe colocar un poquito de mayor trascendencia al tema y de mayor estructura, porque esto vamos ahorita, por ejemplo, digamos ahorita en el tema de lo que enunciamos ahorita en el tema de la cuarentena, lo hablábamos en nuestro quinto conversatorio, con la doctora Gloria Fernández hablábamos el tema de la psicología aplicada al COVID. Entonces, algo se estructuraba. Entonces decíamos, oiga, pero ojo, porque de pronto lo más bonito que tiene, lo más bonito que tiene el ser humano, y corríjame, honorables asistentes y doctor Omar, lo más lindo que tiene el ser humano es su libertad, en especial su libertad de locomoción. Ahorita pues que no podemos salir, que estamos en cuarentenados, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer otro, eso empieza a cambiarnos y a tener un tema de dependencia. Entonces, como de, oiga, limitarme en ciertos aspectos. Esa limitación nos va a llevar a cierto grado de estrés, y ese estrés nos va a llevar a un estado de ansiedad, y esa ansiedad nos va. ¿Cómo vamos a calmar esa ansiedad? Pues, mano, entonces yo tengo miosis personal, entonces como usted ampliamente, el doctor Omar lo decía, pues nos va a dar un margen de tranquilidad, entonces yo empiezo, entonces ya paso de mi miosis personal a de pronto estructurarme a un tema de adicción. Entonces hay que tenerlo, y lo estructuramos en el quinto conversatorio, tener muy en cuenta esto. Recuerden, no hay necesidad de ir a la Fiscalía General, tema de dosis personal, algo muy pequeño, sino para eso está el inspector de policía, o en su defecto está el juez de paz. El juez de paz, en toda localidad hay un juez de paz, hay un inspector de policía, en el cual lo van a atender un agente de la administración, lo va a atender para poder resolver de pronto este pequeño infortunio que se le pueda a usted presentar. Algo muy importante, todos tenemos derechos, y la Constitución de nosotros es de las constituciones más grandes del mundo. Es un secreto que tenemos de las constituciones más largas del mundo, y tenemos derechos a sus derechos, y el derecho del derecho del derecho del derecho. Y entonces, y así mismo lo estructura la Corte Constitucional, pero de una u otra manera no nos excedamos en esos derechos. Pese a que yo tengo mi libre desarrollo de la personalidad estructural, cuidémonos de eso, seamos mesurados en ese tema. Nadie le diga, mire, no haga esto, no, hágalo, pero con sentido de responsabilidad, sentido de firmeza, por una sencilla razón. De mi dosis personal, allá ser un adicto y poder dejar su vida, está así de un pasito, así de un paso. Que es que yo lo puedo manejar. Perfecto, sí lo puede manejar, pero he visto muchísimos casos y gente que ha tenido sendos problemas por este tema. Entonces, no, simplemente quería tocar esos aspectos, porque el doctor Omar ha tenido una excelente alocución. Entonces, ahí termino y no los molesto más. Edward, por favor. Muchas gracias, doctor Juan Alberto. Muchas gracias al doctor Omar por hacer posible este séptimo conversatorio con este tema interesantísimo, la dosis personal y sus consecuencias jurídicas en Colombia. Creo que, como todos los participantes, yo hemos aprendido muchísimo. Generamos el micrófono abierto, veo que no tienen preguntas, agradeciendo la participación de don Henry Calderón, también la participación de don Manuel Socha, José David, aquí está Karina, Marta, Patricia, Esperanza, Karen. Mil gracias por estar con nosotros. A todos ustedes, participantes, muchas gracias por estar acá, por mantenerse conectados. Esperamos haber sido de gran ayuda en este tema sobre la dosis personal. Deseamos verlos en nuestro octavo conversatorio muy pronto. No olviden recomendarnos y mantenerse pendientes para nuestra próxima invitación. De parte de todo nuestro equipo de Grupo Judicial Torres y Arias, mil gracias, Dios los bendiga. Y finalizamos con la frase de que tu mejor dosis sea siempre el amor. Esta no tendrá nunca consecuencias jurídicas.
Muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde. Feliz Muchas tarde. gracias. Muchas gracias, doctor Omar. Un gusto, como siempre, poder compartir con usted en estos hermosos escenarios que lo bonito es poder transmitir, hablar libremente y es poder expresar cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias, doctor. Eduard, gracias a GS Colombia, Esperanza, Karen, todas las personas que nos acompañan y entonces espérennos, como dice Eduard, en nuestro próximo conversatorio que esperamos sea del agrado de todos y cada uno de ustedes. Dios los siga bendiciendo. Y en Grupo Judicial somos uno, somos diferentes. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.